Hoy vamos a hacer otro video con la misma metodología de grabación de pantalla. ¿Por qué? Porque me permite matizar un poco con cosas escritas e incluso hasta con imágenes, lo cual puede llegar a volver a los videos bastante más entretenidos. Lo que vamos a ver en este video es el tema correspondiente al segundo eje de la materia, literatura para cuarto año, es la epopeya. En el primero vimos mitos y leyendas. En el segundo ahora corresponde, después de la cosmovisión mitológica y legendaria, corresponde ver la epopeya. La epopeya, y por favor les voy a pedir algo antes de comenzar, es epopeya, no Popeye, porque Popeye es solamente un personaje de un dibujito animado, es Popeye the Sailor, es decir, Popeye el marinero. Y Popeye significa ojo saltón. Si alguno conoce al dibujito animado, verá que cuando habla se le sale uno de los ojos de su órbita y ese es el motivo por el cual se le puso este nombre. Entonces es epopeya y por favor, es epopeya con Y, con Y, no con doble L. Hecha esa aclaración, vamos a ver las dos definiciones que podemos dar sobre este tema. Una, la definición literaria. Es un subgénero literario referido a la narración en prosa o en verso. En prosa es escribir como se habla, o en verso, es decir, utilizando el género lírico mediante un poema extenso, por ejemplo, ¿de qué? De hazañas de carácter militar o guerrero que son esenciales para el nacimiento de un pueblo o de una nación. Y la definición genérica, que es bastante parecida, nos dice que es la narración oral, escrita o incluso audiovisual, con lo cual aquí incluyo también películas o documentales, que relata hazañas heroicas de guerra y de combate, generalmente por defensa ante una agresión, y que trata de exaltar los valores morales y éticos que representan a un pueblo. Es decir, son narraciones en las cuales lo que se hace es establecer un listado de cuáles son las principales virtudes y valores que un pueblo o una nación tienen que tener, a través ya sea de una creación literaria con personajes que no existen, o bien eh, con personajes históricos que existen, pero exagerando las características tanto de las hazañas como también del personaje. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en este video. Por ejemplo, vayamos a las epopeyas literarias. Tenemos primero la más, no por nada, sino porque es la más antigua, que es la epopeya de Gilgamesh. Es la más antigua porque es la que corresponde a la civilización sumerio-acádica, es decir, de aproximadamente unos 2500 años o más antes de Cristo, y que se encontraron o que se encontró narrada en tablillas de cerámica con escritura cuneiforme y en la cual se narraba que existía un rey de la ciudad de Uruk, que era Gilgamesh, y que por ser demasiado eh, malo, por ser atropellador, por hacer abuso de su poder, sus súbditos le pidieron a los dioses que le dieran un escarmiento. Los dioses escucharon las súplicas de sus súbditos y mandaron a un hombre bestia llamado Enkidu. Se terminan enfrentando entre ambos, pero en la lucha se dan cuenta de que ninguno de los dos podía vencer al otro. Como consecuencia de ese enfrentamiento se terminan haciendo amigos inseparables y comienzan a vivir un montón de aventuras juntos, incluso hasta la de matar al toro celestial que habían mandado los dioses. Como lo que habían hecho era muy grave, ¿cómo decidieron los dioses castigar a Gilgamesh? Pues matando a Enkidu. Cuando Enkidu muere, se enloquece por el dolor, porque era el único amigo que había tenido, era prácticamente como un hermano, más que un hermano para Gilgamesh. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Comienza a hacer un peregrinaje a lo largo del mundo para tratar de encontrar la inmortalidad. Eso lo lleva a encontrarse incluso con la primera pareja de humanos que habían sido salvadas por los dioses del diluvio universal, algo similar a Noé y a su esposa con el arca, quienes le dicen que la inmortalidad se conseguía a través de una planta que se encontraba en un lugar muy lejano, al cual aparentemente Gilgamesh llega, pero cuando está llegando Uruk con la planta,
se la roba una serpiente y se queda sin nada. A partir de ese momento, Gilgamesh se convierte en un rey modelo. ¿Por qué? Porque había aprendido lo que era la humanidad y lo que eran los valores de su civilización por las malas y a través del dolor. Otro ejemplo de epopeya literaria es Ilíada. Es, es más moderna esta, ya fue escrita por un poeta griego de Jonia, se dice que era ciego y que se llamaba Homero. Y se llama Ilíada, ¿por qué? Porque narra la guerra de los griegos contra la ciudad de Ilión, a la cual nosotros conocemos con el nombre de Troya, ¿m? Por provenir de la tradición romana. ¿Y por qué puse esta imagen? Simplemente porque es un logo publicitario de la película Troya del año, si mal no recuerdo, 2004, en la cual quien representa al héroe griego es Aquiles, interpretado por Brad Pitt, y quien representa al héroe de los troyanos es Eric Bana, que interpreta al personaje de Héctor, que era el príncipe heredero al trono de la ciudad de Troya. Ahora bien, en relación a Aquiles, bueno, Aquiles sabemos que era un semidios porque era hijo del rey mortal Peleo y de una Oceani, de una diosa del océano, llamada Tetis, quien sabía, por ser una diosa, que su hijo iba a morir muy joven. Entonces le pregunta a Apolo cómo podía hacer para que viviera más tiempo, que no muriera tan joven. Y Apolo le dice que la única manera era sumergir al bebé en las aguas del río Estigia, que es un río que atraviesa el inframundo. Tetis con el bebé Aquiles, va, se presenta ante Hades y le pide permiso para hacer eso, permiso que Hades le concede. Entonces la madre toma a Aquiles desde o del talón y lo sumerge en el agua del río Estigia. Pero como el agua era muy oscura, para no perderlo de vista, sumerge todo su cuerpo excepto el taloncito. Cuando saca al bebé Aquiles, ese bebé era inmune, invulnerable en todo su cuerpo excepto en el talón. Por eso se dice hasta el día de hoy, cuando uno descubre la debilidad de alguien, se dice le descubrí su talón de Aquiles o descubrí su talón de Aquiles. Incluso es más, desde el punto de vista médico, por el talón pasa un tendón al cual se conoce como tendón de Aquiles, que a veces se corta. ¿Por qué es una epopeya? Simplemente porque demuestra cómo, por primera vez en su historia, los griegos, a través de una causa común que fue el rapto de Helena de Esparta, se unieron por primera vez en su historia para combatir a un enemigo en común que era Troya. Porque si no, todas las ciudades-estado de Grecia durante la mayor parte de su historia estuvieron separadas. Las únicas veces que estuvieron unidas por la fuerza fue a partir de Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno, y obviamente bajo el dominio romano. Pero esta fue la primera vez que, de manera, llamémosle, voluntaria, se unieron creando un ejército que para su época era monstruoso. Es decir, un ejército de 50.000 hombres. Aquí nos encontramos con el caballo, el famoso caballo de madera o caballo de Troya, que fue una idea de Odiseo, conocido como Ulises entre los romanos, quien dándose cuenta de que las murallas de Troya eran completamente inexpugnables, eran murallas que la mitología decía que habían sido construidas por los dioses Apolo y Poseidón, se le ocurrió este plan, esta estratagema, esta trampa. Construyeron este caballo, dentro se escondieron los mejores guerreros griegos, el resto del ejército griego se alejó de la costa fingiendo que se retiraban y dejando el caballo como ofrenda a Poseidón. Los troyanos, soberbios, creyendo que habían ganado la guerra, entran el caballo a su ciudad y cuando todos estaban durmiendo después de haberse emborrachado por el festejo del triunfo, se descuelgan los guerreros de la panza del caballo, abren las puertas de la ciudad, entra el resto del ejército griego y destruyen la ciudad y la incendian. Uno podría decir frente a esto, esto es todo mito, esto es todo invento. Sin embargo, a fines del siglo XIX, un arqueólogo alemán comenzó a excavar en la ubicación en donde los historiadores antiguos decían que podría haber existido la ciudad de Ilión o Troya. Excavando y excavando, encontró este arqueólogo una debajo de la otra distintas ciudadelas en un total de 5. La más antigua de todas, que
poseía en su perímetro exterior unas murallas anchísimas, se encontraron dentro de ella maderas que habían quedado sepultadas, pero que habían sido incineradas, habían sido quemadas, eran los restos carbonizados de madera. Cuando posteriormente, en el siglo XX, se pudieron hacer las pruebas de carbono 14, se descubrió que aproximadamente esas maderas databan del siglo XIII antes de Cristo, es decir, aproximadamente para la época en la cual, según las tradiciones griegas, se dio la guerra entre los griegos y los troyanos. De modo tal que tal vez Homero haya efectuado una creación poética y literaria sobre un hecho real que había pasado, aunque fuera 500 años antes de la época en la cual él vivió, y lo transmitió a través de un hecho, perdón, a través de una obra literaria, a través de un poema. Seguramente habrá llegado a sus oídos a través de distintos relatos. Lo importante de esto es que Aquiles encarnaba los máximos valores de la civilización griega de su época. Bien, es decir, la búsqueda desesperada por la fama, por preservar el nombre, porque como los griegos creían que después que uno moría no quedaba absolutamente nada, ellos consideraban que lo único que podía sobrevivir en el tiempo era su nombre. Por lo tanto, tenían que convertirse en hombres de fama, generalmente a través de la guerra. ¿Por qué? Porque en esa época no se podían volver famosos por ser actores de cine o de televisión. Bien, pero al mismo tiempo encarnaba otros valores que los griegos de esa época consideraban valores, pero que hoy en día no lo serían tanto, que serían, por ejemplo, el hecho de volverse rico gracias a los saqueos obtenidos a través de victorias en combates. Bien, tenemos otra aquí, epopeya literaria. Tenemos otra, que es el Cantar del Mío Cid. ¿Mm? Esta es una epopeya española y que es de la Alta Edad Media y, digamos, en la Edad Media específicamente, porque la Alta Edad Media sería la época de los vikingos, pero esta se da más cerca de la Baja Edad Media. ¿Por qué? Porque corresponde aproximadamente al siglo XII. ¿Y a qué hace referencia? A lo siguiente. No nos olvidemos que a partir del año 711 después de Cristo, la península ibérica fue invadida por los musulmanes, por el Islam, y estuvo en poder del Islam prácticamente toda la península, salvo la parte norte, que es la zona de el País Vasco y demás, y Galicia, eh, durante prácticamente 700 años o más, casi 750 diría yo. Ese es el motivo por el cual muchas palabras del castellano provienen del árabe, especialmente aquellas palabras que contienen el sufijo o el prefijo al. Pero bien, durante siglos los españoles se preocuparon, obviamente los españoles cristianos católicos, más específicamente, de intentar recuperar todo su territorio quitándoselo a los musulmanes a los cuales consideraban usurpadores. Les llevó 700 años a los españoles hacerlo, y de no haber sido por el cristianismo jamás lo hubiesen logrado. Y recién lograron hacerlo en el año 1491, conquistando el último baluarte que quedaba de los musulmanes en España. Al año siguiente, Colón descubre América. Pero lo importante es que esta es la historia de un noble castellano que, enemistado con el rey de Castilla, le demuestra, habiendo sido expulsado, que él era capaz de conquistar territorio para su rey. ¿Por qué? Porque realiza una serie de expediciones militares prácticamente desde la nada, a partir del cual se hace de varios reinos, especialmente del sudeste de España. Obviamente que este personaje, este héroe épico, encarnaba en ese momento los valores principales de todo español, especialmente de los nobles españoles. El hecho de ser leal a su rey, el hecho de ser valiente, el enfrentarse sin miedo a los musulmanes y el recuperar para su Dios, es decir, para el Dios cristiano, para Jesucristo, el territorio que habían conquistado de mala manera los infieles musulmanes unos cuantos siglos antes. Es decir, el mío Cid, Ruy Díaz de Vivar, encarna los valores principales de qué? Del pueblo español católico. ¿Mm?
hemos visto cómo en estos tres ejemplos que dimos se cumplen las definiciones que dimos al inicio del video. Pero después tenemos las epopeyas históricas. ¿Por qué? Porque como vimos antes, no se puede probar la existencia histórica ni de Gilgamesh, ni de Aquiles, ni de Héctor, ni tampoco de el mío Cid. En cambio, a estos personajes sí se los conoce y existen constancias históricas de su existencia, valga la redundancia. ¿A quiénes tenemos, por ejemplo? Tenemos a José de San Martín y también a Simón Bolívar. José de San Martín liberó a la Argentina, Chile y Perú. Simón Bolívar a Ecuador, Colombia y Venezuela. Es decir, fueron grandes libertadores, fueron héroes épicos que existieron y en una misma época, que fue a inicios del siglo XIX. Fueron libertadores del dominio español respecto de muchos países de América Latina. Ahora bien, fíjense que San Martín, por ejemplo, funciona como el arquetipo del prócer argentino y respecto del cual todo el mundo se quiere parecer. Por eso cuando uno ve los políticos actuales dicen, pero ¿por qué no piensa, no siente y no quiere a la Argentina como lo hacía el general don José de San Martín? ¿Por qué? Porque se nos convenció de que ese personaje histórico, ese héroe épico, encarnaba los máximos valores a los que puede aspirar un argentino bien nacido. Patriotismo, sacrificio, entrega, eh, valor y coraje para defender a su patria. Bien, y lo mismo pasa con Simón Bolívar. No por nada Venezuela cambió su nombre a partir del presidente Hugo Chávez a República Bolivariana de Venezuela. Bien, pero una de las características que tiene la epopeya es que siempre y prácticamente sin excepción exagera no solamente las hazañas militares que realizaron los héroes, sino también sus cualidades y sus capacidades. Siempre se exageran y siempre se los muestra, incluso en los grabados, rodeados de un aura de gloria que no parecen terrenales. Fíjense, por ejemplo, esto. Lo primero, tanto a San Martín como a Bolívar se los representa montados en caballos blancos. ¿Por qué caballos blancos? Si los caballos que se usaban en las guerras de la independencia de esa época eran todos caballos criollos y entre los caballos criollos no hay caballos blancos. Y si hay alguno que lo sea, es porque tiene algún defecto genético y no se puede utilizar ni para trabajo ni mucho menos para la guerra. ¿Por qué? Porque en el ideario europeo el caballo blanco es sinónimo de pureza, es sinónimo de valor, es sinónimo de lealtad, es sinónimo de lo más alto, lo más puro a lo cual se puede llegar a aspirar. No por nada, todos los grandes santos católicos cabalgaban en caballos blancos e incluso hasta los unicornios eran de color blanco. ¿Mm? Asimismo, fíjense, resulta que lo muestran acá, montado en su caballo blanco, con un uniforme impecable como recién salido de la tintorería, con obviamente el paisaje de la cordillera de los Andes en el fondo, y con un aspecto realmente alineado como si antes de salir a la campaña hubiese pasado por la peluquería, la barbería, el spa y el masajista. ¿Por qué se lo presenta de esta manera si en esta época y en este tipo de campañas militares a veces pasaban meses sin que se pudieran siquiera bañar, mucho menos afeitar? ¿Cómo podían mantener limpio un uniforme cuando lo que escaseaba siempre era agua y el agua que conseguían era o para beberla o para cocinar? No tiene sentido que lo presenten de esta manera. Además, otra cosa. Todos los vaqueanos de esta zona de la cordillera dicen que la mejor manera de poder cruzar zona montañosa no es, no es a caballo, sino que es mucho más segura la mula. Por eso el ejército argentino tenía tantas mulas. Pero el tema es que en el caso de San Martín ni siquiera atravesó la cordillera montando en una mula. Atravesó los Andes llevado en una camilla por soldados porque estaba enfermo, tenía una úlcera estomacal sangrante San Martín y cruzó
la cordillera en camilla, llevada por soldados y vomitando sangre. Ahora, esa circunstancia que lo hacía más humano, ¿le quita mérito a lo que después hizo militarmente hablando cuando pasó del lado chileno? ¿Que hizo que se retiraran los españoles? No le quita absolutamente nada, al contrario, le agrega mucho más mérito, muchísimo más mérito. Simplemente porque demuestra que a pesar de la adversidad logró reponerse y lograr algo que nadie creía que fuera posible. Lo que pasa es que allá en el fondo la costumbre en materia de epopeya es presentar a los héroes épicos ya no casi como seres humanos, sino prácticamente como semidioses. Y lo mismo pasa con Bolívar. Fíjense que también lo muestran perfectamente aseado e incluso hasta con un uniforme impecable, recién salido de la tintorería, con botas brillosas, ¿m? Y encima con una capa. A ver, ninguno de nosotros va a conocer nunca el verdadero aspecto porque en el momento en el que ellos vivieron no existía la fotografía, pero seguramente si existiera nos hubiésemos llevado un ligero chasco, o tal vez no. Bien, tengamos otro héroe histórico que también existió, un héroe épico histórico, Alejandro Magno, hijo de Filipo de Macedonia. Heredó el trono de Macedonia siendo muy joven y se dispuso ya desde ese momento a superar las proezas de su padre. Lo primero que hizo fue conquistar el resto de Grecia, unificarla bajo su mando, y después comenzó a conquistar hacia el este. Logró destruir lo que quedaba del imperio persa, que 130 años antes prácticamente había destruido toda Grecia, y recorrió miles de kilómetros conquistando todo lo que había a su paso hasta que llegó incluso a conquistar parte de la India. Estamos hablando de miles de kilómetros. ¿Mm? También los griegos lo representan prácticamente como un dios viviente. ¿Mm? A pesar de que obviamente fue un hombre y si bien tuvo muchos méritos, no debe tener el carácter cuasi divino que sus biógrafos y muchos historiadores le quisieron otorgar. Pero sin embargo, él representó, ¿qué cosa? Representó los valores de la Grecia de su época, no de la época de Aquiles, que fue muy anterior, sino de su época, es decir, del siglo IV antes de Cristo. Tenemos luego a Leónidas y los espartanos, que sí existieron, no es solamente una película de ficción. El rey Leónidas existió y lo que narra la película 300 también ocurrió, porque se trató de una alianza que realizaron las principales ciudades griegas para tratar de frenar el avance del imperio persa que quería invadir toda Grecia. Bien, eh, no les voy a narrar toda la película porque si no se haría demasiado largo el video, pero Leónidas y sus 300 sí existía. ¿Por qué? Porque no le permitían al rey el enfrentar directamente al ejército persa. Entonces, como había una ley muy antigua que decía que todo rey podía tener como custodia personal a los 300 mejores guerreros espartanos, él fue con sus 300 a tratar de frenar el avance persa y a ellos se les sumaron algunos miles de soldados de otras ciudades griegas. Obviamente, los soldados de esas otras ciudades no tenían la capacidad militar de los espartanos, porque los espartanos eran criados solamente para ser soldados. Heródoto y cualquier otro historiador griego diría, que de hecho lo dijo, que cualquier soldado espartano equivalía a 10 soldados de cualquier otra ciudad griega, incluida la ciudad de Atenas. Fíjense que acá tenemos fotogramas de la película. Estos existieron. ¿Y qué es lo que encarnaba Leónidas y sus 300? Los principales valores de la Esparta más militarizada de la historia. Las reglas fundamentales de todo soldado espartano era no retroceder ni rendirse, o la victoria o la muerte. Y ellos decidieron acatar esas reglas. Es más, hasta el día de hoy existe en el lugar en donde aproximadamente se dio la batalla de las Termópilas, que es lo que representa esta película, un monumento hecho en mármol con una estatua enorme en bronce del rey Leónidas, en donde escrito en griego dice: viajero, ve
a Esparta y dile que aquí yacen sus súbditos quienes murieron en combate en cumplimiento de sus leyes. ¿Mm? Prefirieron morir todos antes que retroceder. Tenemos también, por ejemplo, el viejo lejano oeste, el lejano oeste, el viejo y lejano oeste, porque Estados Unidos no nació siendo como es, sino que eran las 13 colonias que se encontraban en la costa oriental de los Estados Unidos, pero no tenían todo el oeste que después terminaron de conquistar. ¿Cómo lo conquistaron? Sacándoselo a los aborígenes americanos. Gran cantidad de territorios se la sacaron a México, como por ejemplo Texas, Nuevo México, California. La Florida se la compraron a España. Missouri se la sacaron a los franceses. Alaska se la compraron a Rusia. Y de haber sido 13 colonias que tendrían una superficie en total de 400.000 kilómetros cuadrados, llegaron a tener un país de casi 9 millones de kilómetros cuadrados. Pero el tema es que en las primeras épocas el lejano oeste era completamente salvaje, y era salvaje de verdad. Ahí la vida no valía nada, pero como dice una película italiana, la vida no valía nada, pero la muerte a veces tenía un precio. ¿Mm? Ahí era donde rondaban los vaqueros, los pistoleros, los cazadores de recompensas, etcétera, etcétera. Y acá tenemos a un personaje que en la historia norteamericana representa los valores del colono norteamericano medio, que era Wyatt Earp, y que fue un hombre muy rudo quien, junto con sus dos hermanos y su mejor amigo, el Doc Holliday, trataba de mantener el orden en varias ciudades y en varios pueblos, especialmente del suroeste de los Estados Unidos, en una época en la que lo único que importaba era qué tan rápido podías llegar a ser con tu arma y qué tan buena puntería tuvieras. Repito, la vida no valía nada. Por eso, en esa época y en el lejano oeste, el promedio de expectativa de vida que existía, por lo menos respecto de los hombres, era de entre 30 y 35 años. Como vemos, representan los ideales o los valores principales del hombre norteamericano, obviamente blanco, conquistador del lejano oeste. Ahora bien, tenemos que ahora tratar, obviamente, el héroe épico que, como vimos, y no hace falta ser demasiado lúcido para darse cuenta, es el protagonista de una epopeya, pero que se caracteriza por su valor, su coraje, sus nervios de acero y que posee capacidades extraordinarias como soldado, guerrero o luchador y que encarna los valores fundamentales de la nación a la cual pertenece. Esta es una definición en la cual encajan Alejandro Magno, Leónidas, Aquiles, Héctor, San Martín, Simón Bolívar, Wyatt Earp, etcétera, etcétera. Sin embargo, y como dije antes, la epopeya siempre exagera las virtudes y capacidades del héroe, presentándolo casi como un semidios que no teme ni duda para elevarlo de su simple condición humana. Incluso hasta se narran sus hazañas como realizadas en circunstancias desventajosas, aunque no fuese así, para resaltar aún más su valor. Un ejemplo burdo de esto que estoy diciendo es este que está acá, con esta comparación entre un fotograma de la película 300 y la imagen de un hoplita espartano. A ver, este es el rey Leónidas en la película. Fíjense que lo único que tiene guarnecido es su cabeza gracias al casco. Fíjense el largo de la capa y la única otra protección con la que cuenta son las grebas, que eran estos protectores que se ponían en las piernas, en la parte baja de las extremidades inferiores, para protegerlas de fracturas, porque ahí se encuentra el hueso de la tibia, que es muy fácil de quebrarse. Bien, pero no tiene ninguna otra protección, salvo a lo sumo estas muñequeras de cuero. Sin embargo, fíjense que esta era la verdadera indumentaria de un hoplita espartano. La capa no era tan larga para que no estorbaran los movimientos y que no se las pisaran. Tenían sandalias reforzadas, tenían las grebas, pero tenían, fíjense, aparte del casco, una armadura que les llegaba desde el cuello hasta el muslo prácticamente. ¿Mm?
lo cual es lógico, porque si se deja toda esta parte, el torso y la espalda descubiertos, es muy probable que el soldado reciba alguna lesión. Pero ¿qué pasa? En este caso en particular y en la novela gráfica 300, hubiera sido menos llamativo un Rey Leónidas con una armadura como esta que de esta manera. ¿Por qué? Porque incluso en la película pudieron hacer que los actores lucieran sus pectorales y sus abdominales marcados. Esto se trata de una típica exageración de un héroe épico. Leónidas no peleó así como peleó Gerard Butler en la película 300, sino de esta manera. Tomemos otra exageración, ¿m? Que uno nunca sabe si son ciertas o no, pero que dejan su marca en la historia. Ustedes acá tienen a un grabado de un griego corriendo y acá tenemos aparenta ser un maratonista keniata que llega a la meta y rompe la cinta de llegada, con lo cual demuestra que ha ganado. Pero nunca se preguntaron de dónde viene el término maratón. Se los voy a explicar ahora. En el año 492 a.C., o sea, un año antes de que se diera esta batalla narrada en esta película, los persas quisieron castigar a los atenienses porque habían mandado soldados a una rebelión en Jonia, que era territorio persa. Los atenienses lo primero que hicieron fue ir a pedirle ayuda a los espartanos, que eran la principal potencia militar de su época. Los espartanos le dijeron, en unos días los mandamos porque estamos en festival religioso. Aparentemente los espartanos querían ver quién ganaba la batalla para ver de qué lado se ponían. Lo importante es que los atenienses, sabiendo que estaban solos, decidieron atacar por sorpresa. El rey Darío I de Persia mandó una flota enorme con cerca de 35.000 soldados que superaban en más de 3-1 a los atenienses. Los atenienses, sabiendo que si no hacían algo rápido estaban perdidos, atacan por sorpresa y con tan buena suerte que matan a muchos y los que sobreviven se suben de nuevo los barcos y se escapan dirigiéndose hacia el puerto de Atenas creyendo que ahí iban a poder atacar a la ciudad. El lugar donde se dio esta batalla fue la llanura de Maratón. Y el tema es que Milcíades, que era el general a cargo, le encargó a este soldado aparentemente representado en este grabado, que se llamaba Filipides, que corriera hasta Atenas para avisar que habían vencido y que resistieran porque ellos iban a ir a marcha forzada para defender por cualquier eventual ataque también las murallas de Atenas. Este soldado, después de haber peleado durante horas con el equipo completo, a plena luz del sol, en el mes más caluroso del año en el hemisferio norte, que era los meses de agosto-septiembre, corre hasta la ciudad de Atenas, una distancia de exactamente 42 kilómetros y medio. Llega a Atenas y lo único que llega a decir es, vencimos, resistan, y ahí se muere por la fatiga. A partir de ese momento, en el año 1908, en los nuevos Juegos Olímpicos, se estableció como disciplina, en honor a Filipides, la prueba del maratón, consistente en correr de manera ininterrumpida 42 kilómetros y medio, la misma distancia que había entre la llanura donde se desarrolló la batalla y la ciudad de Atenas. Bien, aquí tenemos a nuestro máximo héroe épico, bien, el general José de San Martín, que encarna los valores en los cuales todos los argentinos tendríamos que reflejarnos. Bien, ahora bien, pasemos a otro tema que es el de las epopeyas modernas. Bien, en la actualidad, y esto puedo dar fe yo, ya no se transmiten historias oralmente y las escritas difícilmente son leídas. En pleno siglo XXI, el único relato que parece haberse impuesto es el audiovisual. Lo escrito es como que ya no provoca la misma emoción que provocaba antes. Yo me crié básicamente en la lectura, a mí me daba más emoción leer una novela que ver la adaptación cinematográfica, pero parece que eso cambió en los últimos años. Y prueba de ello es que pocos sabrán quiénes fueron Simón Bolívar, Juana Zurduy, Emiliano Zapata o Pancho Villa, pero no dudarán cuando se les nombra Aquaman, Shazam, Thor, Black Widow o Deadpool.
Son ellos los nuevos héroes o antihéroes, según como se los vea, épicos, y la característica fundamental es que nunca hubo tantos como ahora. Nunca hubo tantos héroes o antihéroes épicos. A pesar de que parecen tener grandes diferencias con los héroes épicos del pasado, no están así. Los de antes eran héroes locales de un país o una cultura determinada, mientras que los actuales parecen ser ecuménicos, globales e internacionales. ¿Por qué? Porque cuando salvan, salvan al mundo entero, o a la galaxia entera, o a todo el universo. No obstante, fíjense que no hay ni uno de ellos que no sea estadounidense y no hable inglés, a tal punto que el uniforme de varios de ellos contienen total o parcialmente los colores de la bandera norteamericana. Superman, Mujer Maravilla, Capitana Marvel, Spider-Man, Ant-Man, Iron Man y ni hablar del Capitán América. Aquí tenemos un logo publicitario de Avengers Endgame, en la cual la primera figura que aparece no es el dios Thor, no, es el Capitán América. Tal vez seguramente me dirán, no, pero aparecen también los soldados de Wakanda, sí, pero para aquel que vio la película se dará cuenta de que Wakanda es un reino que repite en África la estructura social, económica, tecnológica y racial que los Estados Unidos mantienen en el continente americano. Luego tenemos a Star Wars, otra historia épica. ¿Quién no conoce a Darth Vader? ¿Sí? A Moonwalker. ¿Sí? Tenemos luego a Star Trek. Fíjense que acá se encuentra el elenco original de la serie de la década de 1960 con la cual yo me crié. Acá tenemos al capitán James T. Kirk, al señor Spock, que era vulcano, al doctor McCoy, a Scotty, el jefe de ingenieros, a Chekhov, a Uhura, a Lava, que era la encargada de comunicaciones. Y luego tenemos a Star Trek, la nueva generación, ¿sí? Que estuvo en televisión como una serie desde el año 1988 hasta el año 1995. Como vemos, acá el protagonista, el capitán, ya no era William Shatner, sino Patrick Stewart, que es el mismo actor que en X-Men representa al profesor Charles Xavier. Obviamente acá caminaba el capitán, no como el personaje que representaba en X-Men. Luego tenemos a Jordi, el encargado de máquinas, el androide Data, el Klingon Worf, al primer oficial Riker, a la doctora, no me acuerdo cómo se llamaba, y a la consejera Troy. Bien, Star Trek fue una historia épica. Y manteniéndonos dentro de este universo audiovisual, nuestros siglos XX y XXI tienen la ventaja de acompañar las heroicas imágenes de nuestros héroes épicos occidentales con grandes e igual de épicas bandas de música o de sonido que acompañan la acción con grandilocuentes melodías que potencian los actos de los héroes. Para ejemplificar, les pido, les pido oír, disculpen, pero tengo que hacer correcciones sobre la marcha, que tal vez es lo que hacen más interesante el ruidito. No entiendo por qué está, ahora sí, un tema musical. Bueno, para ejemplificar, les voy a pedir que oigan un tema musical titulado El Trío, que fue compuesto por un músico italiano llamado Ennio Morricone, que todavía vive, para una película estrenada en 1967, el año en el que yo nací, llamada El bueno, el feo y el malo, de un subgénero de las películas de acción conocidas como spaghetti western. A ver, ¿por qué quiero hacer esta aclaración? Porque merece un paréntesis. Ya desde la época del cine mudo, es decir, el cine que no tenía sonido, los americanos se dedicaron a hacer películas de vaqueros, de cowboys. ¿Sí? Las famosas películas del Far West, que significan el lejano oeste.
Eh, Obviamente que en esa primera etapa todo era muy básico, bien, las escenas no eran muy buenas y además para que la gente supiera entender quién era el bueno y quién era el malo, ¿qué se hacía? Se le cambiaba el color del sombrero a los personajes. El personaje que tenía sombrero blanco era de los buenos, el que tenía sombrero negro era de los malos, obviamente algo muy infantil. A medida que fue pasando el tiempo, durante las décadas del 30 y del 40, incluso hasta parte del 50, el género western, es decir, el género vaquero, hizo explosión y se filmaron muchísimas películas de esas. Pero ¿cuál era el problema? Que en su afán de resultar tan prolijos los americanos, las habían convertido en películas que no eran reales. Uno veía a los personajes y veía que estaban recién afeitados, como recién con el pelo cortado, hasta peinado con gomina, o con lo que hoy sería gel, digamos, con las prendas impecables como recién lavadas y recién planchadas, a pesar de andar por la tierra o por calles de tierra con las botas lustrosas, las botas lustradas, este, sin un atisbo siquiera de mugre, en un ambiente en el que lo que sobraba era la suciedad, y con personajes que eran muy estereotipados. El bueno era completamente bueno y el malo era completamente malo. Era muy maniqueo. Claro, llegó un punto en el que se estereotiparon tanto esas películas que el público les perdió el interés. Y durante, a fines ya de la década del 50, de 1950, prácticamente era un género que había caído en el olvido, hasta que un mítico, si se quiere, un legendario director italiano, Sergio Leone, dijo, yo le puedo dar una vuelta de rosca a este género y hacerlo diferente. ¿Cómo? Haciéndolo más realista. Los buenos no pueden ser completamente buenos y los malos no pueden ser completamente malos. Los buenos tienen que tener actitudes malas y los malos tienen que tener alguna actitud noble. Y además, en ese ambiente, en ese ámbito, en el que lo que primaba era la suciedad, los personajes son así. Tienen la ropa cubierta de polvo, la ropa rota, la ropa ajada, como hubiese sido lógico en esa época y en ese ambiente en el que no existía una calle comercial en la cual ir con la tarjeta de débito o de crédito a comprarse ropa nueva. Obviamente con hombres que tenían el pelo largo, la barba crecida o sin afeitar, etcétera, etcétera. Es decir, es como que desde el punto de vista literario se volcó más Sergio Leone hacia lo que se conoce con el nombre de naturalismo. ¿Mm? Y tuvo un éxito enorme. La primera película que se filmó fue por un puñado de dólares, con generalmente protagonistas norteamericanos que se mudaban a Europa para poder filmar esas películas. Por ejemplo, en la película que yo mencioné acá, el bueno era representado por el actor Clint Eastwood, el feo por el actor Eli Wallach y el malo por el actor Lee Van Cleef, los tres norteamericanos. ¿Mm? Tuvieron un gran éxito y esta fue, si se quiere, el máximo exponente. ¿Por qué? Porque aparte, lo que hacía grandes a estas películas era no solamente cómo las había encarado el director, sino las bandas de sonido, la banda de música, y básicamente por la mano maestra de Ennio Morricone. Ahora bien, la inteligencia, como yo escribí acá, que tuvo este género fue la de presentar a los personajes no como totalmente buenos o totalmente malos, sino como básicamente antihéroes, que en un ambiente infernal como el del viejo oeste americano intentaban sobrevivir y, de ser posible, volverse ricos. Lo cual expresa notablemente qué cosa, la mentalidad y los valores del norteamericano medio. Bien, entonces, les voy a pedir que presten atención en este link que les doy acá y que voy a poner después en los comentarios debajo del video, a cómo la música acompaña la tensión y lo épico del momento final del duelo, como para que entiendan cómo es que también en estos nuevos relatos audiovisuales de carácter épico, la música tiene una importancia similar a la que tienen las imágenes. Bien, el próximo video va a ser seguramente sobre Ilíada, pero con esto, digamos que por ahora estamos bastante al día con los temas que tenemos que comenzar a tomar que tenemos que empezar a tener en este segundo trimestre. Hasta el próximo video.